Señoras y señores, ¿qué tal? Una vez más, damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad, por estar con todos ustedes aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, como siempre llevando temas de interés, como siempre despejando inquietudes, como siempre recibiendo todos y cada uno de sus mensajes en redes sociales y también aportando mucho para el cuidado, para el bienestar y en general para nuestra salud. Siempre lo digo. Hay que hacer prevención, siempre lo digo, debemos informarnos, debemos conocer, debemos saber un poco más al detalle, un poco más a la minucia de qué puede pasar con nuestro organismo, de qué puede pasar con nuestro cuerpo, de qué puede pasar con nuestro entorno y qué puede estar cambiando de un momento a otro en nuestra vida que definitivamente nos va a traer problemas o nos va a causar muchos problemas. Justamente para hablar de todo esto, para hablar y hacer referencia a tantas cosas que hemos vivido, que hemos pasado en los últimos meses, pues nos vamos a dar un recreo. Así de sencillo lo planteé. Vamos a hablar de la importancia del recreo en casa. ¿Recuerdan ustedes qué era un recreo? Cuando me plantearon el tema yo me puse feliz porque me devolví en el tiempo e inmediatamente sentí, viví, recordé, me emocioné cuando disfrutaba esos recreos con los compañeros, cuando disfrutaba esos recreos con mis amigos, con los chicos en el colegio, cuando nos dábamos ese tiempo especial de felicidad, cuando nos dábamos ese tiempo especial de alegría, de compartir, de sentir, ese recreo que es tan importante y que pasa a ser hoy por hoy mucho más importante, no solo para los niños. ¿Hace cuánto no se da usted un recreo, mi amigo? Nosotros como adultos, ¿hace cuánto no nos damos un recreo? Pues bueno, por eso el tema de hoy es así. La importancia del recreo en casa. Para hablar de ello hemos invitado a la doctora María Camila Mejía Merchán, quien es psicóloga antropóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá y también magíster en psicología en la profundización de todo lo que tiene que ver con estos temas de la clínica y obviamente y todo lo relacionado con la psicología. Así que vamos a hablar de este recreo, vamos a hacer referencia a todo esto. Doctora María, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Qué Sí, rico sí estar me acá. expresé bien, creo que sí es un tema importante el recreo, ¿no? Es un tema muy importante y los adultos no le damos la importancia que tiene. Perfecto. En psicología, ustedes como médicos, como profesionales de la salud, ¿cómo pueden determinar o cómo pueden explicar un recreo para la gente, un recreo para los niños? ¿Cómo hace referencia a eso? Creo que sin importar la edad, un recreo es un momento de diversión. Lo que va a cambiar es qué es divertido para un niño, para un adolescente o para un adulto. Perfecto. Lo que es importante es tomarse el tiempo de darse un momento de diversión, bien sea que estemos trabajando en casa o que estemos trabajando ya desde las oficinas, poder parar 5 minutos. Las ARLs las llaman pausas activas. Sí, correcto. Pero mira la cara que tú haces, es como de, sí, no es tan divertida. Se me viene inmediatamente a la mente todos los compañeros de la oficina estirando, todos los compañeros acomodándose para un lado, mirando para el otro. Pues en alguna oportunidad me pasó, no, llegó la ARL, bueno, que hay que bajar al salón, perfecto, pero estoy ocupado. Entonces, ese es el problema más grande, que no somos conscientes que es algo para nosotros y que debe ser importante para nosotros, pero que esa ocupación pasa a ser más importante que ese proceso. Por eso hice la cara como que, caramba, sí. Entonces, esas pausas activas son el recreo en psicología. Son el recreo de alguna manera para el cuerpo y tienen un sentido en la ARL porque el cuerpo necesita moverse. Si estás todo el tiempo en la misma posición, te va a doler el cuerpo. A la mente, que pues es como el músculo, por de alguna manera llamarlo, del cerebro, también le pasa lo mismo. Si estamos todo el tiempo pensando en una misma cosa, hay un momento donde no somos tan productivos. Si tú llevas 2 horas haciendo el informe y estás enredado en cómo presentar una estadística y sigues intentándolo, pero no te das el tiempo de que tu cabeza diga, voy a tomarme un café o voy a hablar un segundo con el de al lado, y de golpe hablando con el de al lado dices, ya sé cómo hacer la estadística que me tenía enredada. Claro. Esa pausa, pero esa pausa divertida, que es donde de pronto las pausas activas no son tan llamativas, son muy importantes para que podamos hacer las cosas de manera productiva. Y fíjate que además tú decías, estoy ocupado y llegó la pausa activa. No llega cuando tú necesitas hacerla o puedes parar. Claro. De ahí que tú, o sobre todo hoy en día que estamos en casa trabajando, pues ya no llega la ARL con la pausa activa o la persona de seguridad del trabajo a hacértela. Eres tú quien debe decir,
A veces el cuerpo es el que da la señal. Me voy a estoy oxigenar cansado, y como que debo hacerlo. me va a parar. Entonces, si tengo hijos, voy y juego un rato con ellos. Y mira que tú decías ahorita al principio, yo me acordaba de cómo fue de rico el recreo en el colegio. Era sensacional. Bueno. ¿Quién no se disfrutó el recreo, el descanso, el espacio de diversión en el colegio? Pues seguramente todos lo hicieron. La cosa es poder conectarse con esa diversión ahora. Yo sé que es estresante, porque está el jefe en la llamada, uno le dijo que se tomaba 5 minutos, el chiquito de 5 años o la chiquita de 5 años diciendo, mamá o papá, es que Claro. no entiendo qué hacer, y entonces la diversión no es tan sencilla, y ahí es donde uno puede aprender a poner de alguna manera límites y de pronto negociar con, de pronto el jefe no es tan fácil, pero los compañeros de trabajo o el ritmo propio de trabajo para tomarse un momentico en familia y comerse unas onces divertidas. Divertidas es, cuéntame hasta ahora lo más divertido de tu mañana, al esposo, a la pareja, Claro, claro. por llamada si uno vive solo, o Total. pensarlo uno. Eso ayuda a que el cuerpo y la mente puedan decir, ok, Nos ahora puede puedo dar un seguir. recreo. Bueno, doctora, la información, las noticias, todo lo que está pasando nos dice que el estrés post-trauma de todo lo que hemos vivido en todos estos meses Sí. va a deteriorar la salud mental en muchas personas y va a deteriorar la salud mental en mucha población. Sí. Niveles altos de ansiedad, somatización de todos los estados de ánimo, depresión y un deterioro en la calidad de vida, pues va a ser un escenario que se va a vivir, que se va a presentar y que obviamente pues los expertos ya están analizando y ya están obviamente pensando en cómo contrarrestar. Planteo eso porque no solo es el recreo, sino la realidad que tenemos. No solo es el descanso, no solo es desconectarnos, sino el ponernos en los zapatos de esa persona que de pronto puede estar en una situación adversa, en una situación difícil y que puede estar sintiendo una cantidad de cosas y no sabe qué hacer, que puede estar sintiéndose agobiado, preocupado, estresado, deprimido, un montón de cosas que pueden estar pasando por su mente, corazón y al mismo tiempo pues que no sabe ni cómo exteriorizarlas. ¿Qué hacer con todo esto, doctora? ¿Cómo buscamos ese recreo? ¿Cómo le damos importancia a ese recreo? ¿Y cómo decirle a la gente, salgamos un poco de esto? Creo que tú tocas un tema importante y es, hay que primero identificar que uno puede estar necesitándolo, así crea que no. Y fíjate que parte de lo que se está dando ya, y pues se va a magnificar de golpe más adelante, es todo lo que tiene que ver con la somatización de esta ansiedad. Es decir, que el Perfecto. cuerpo muestra las emociones que no estamos pudiendo identificar nosotros y no estamos pudiendo nombrar. ¿Cómo se sienten? En dolores de cabeza, de barriga, en general como en dolores de las articulaciones y de los músculos, en irritabilidad, que uno dice, algo me pasa y no sé qué me pasa, estoy como desesperado, empieza uno a pelearle a la pareja, a los hijos, a los amigos por cosas que antes no peleaba. Son señales para que uno diga, tal vez mi cuerpo me está mostrando que estoy cansado, que necesito hacer algo diferente dentro de mi rutina. Y entonces ahí viene el segundo paso, de alguna manera es como salirse de uno mismo y mirar desde afuera. Ok, yo me levanto y ¿qué es lo primero que hago? Probablemente cojo el celular y miro todas las noticias de lo que está pasando en el mundo y de la pandemia y reviso los correos que me llegaron a las 10 de la noche de mi jefe, que ojalá no deberían llegar. Claro. Pero entonces, ¿quién es el que coge el celular y los mira? Pues uno. Entonces un recreo también es levantarse y, pues si uno está casado o vive con alguien, voltearse y decir buenos días o buenas noches, mi amor, y no estar pendiente de en qué está esto que me está consumiendo, que me da de comer porque me paga las cuentas, pero yo debo ser capaz de ponerle un límite y poder estar también con mi familia, y si vivo solo, pues estar conmigo y darme momentos de paz y de bienestar. Perfecto. Estamos hablando con la doctora María Camila Mejía Merchán con respecto a la importancia del recreo, tanto personal, familiar y obviamente con nuestros hijos. Aquí en Salud para Todos, temas de interés y temas importantes que ustedes han solicitado en nuestras redes sociales. Una primera pausa y ya regresamos. Continuamos con todos ustedes, Salud para Todo aquí en Teleamiga Internacional. La importancia del recreo en casa, sí señores, hay que salir de la rutina, hay que salir de lo monótono, tenemos que darnos
un respiro, tenemos que oxigenarnos y todo eso lo podemos hacer de una buena forma, de una muy buena manera, no solo para con nuestros hijos, que siempre nosotros pensamos ya en casa cuando estamos en núcleo familiar, hogar, los niños, sino también nosotros como adultos. ¿Qué tal si le damos un recreo a nuestra mamá? ¿Qué tal si le damos un recreo a nuestro papá? ¿Qué tal si hacemos un recreo familiar? Eso se ha perdido, ¿no, doctora? Se ha perdido mucho. Pero justamente la pandemia, en medio de todas las cosas difíciles que ha traído y que nos ha quitado, porque de alguna manera cuando uno habla con la gente dice, no, ya no podemos salir, ya no hay conciertos, de acuerdo, pero sí podemos ahora estar en familia, que era algo que de golpe a mí me tocó un poco, a mis papás y a mis abuelos les tocó muchísimo más, y es estar en familia. Y las familias antes eran mucho más grandes, tenían primos por doquier y uno jugaba con los primos, con los hermanos e incluso con los papás a veces. Tenemos la oportunidad de jugar hoy en día. Claro, pero hay algo que se está presentando y tristemente hay que decirlo también, no se está tolerando la casa, no se está tolerando la familia, no hay planes chéveres como los que estamos viendo, no se tiene la capacidad de pronto compartir más, sino que nos estamos como autolimitando, doctora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos pensando en todo esto? ¿Por qué estos juegos de rondas, estos juegos de invención? ¿Por qué tantas cosas lindas que se pueden practicar y hacer en casa con los niños y demás? Ahora se vuelven tortuosas, se vuelven difíciles y muchas veces llevan a más estrés, no solo a los papás, papá y mamá, sino también a los niños. En cambio de divertirse, disfrutar al papá, disfrutar a la mamá, como que dicen, caramba, quiero irme para el colegio, como que estoy cansado, y como que ellos están optando y también están teniendo diferentes comportamientos, se ponen irritables, a veces se ponen tristes, a veces se quieren encerrar en su habitación, en su cuarto, buscar un espacio de soledad. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Por qué pasa todo eso? Creo que esa es una pregunta muy importante. Y es, nosotros seres humanos muy avanzados compartimos con los reptiles una parte de su sistema nervioso, que es el sistema límbico. Es la zona del cerebro que si como que atravesáramos un palito a través mío acá horizontal y otro vertical donde se cruzan, allá en lo más profundo de nuestro cerebro hay un pequeño pedacillo que controla todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y sobre todo controla si nos sentimos atacados y nuestro cuerpo un poco se siente que hay peligros de los que debemos defendernos, se activan los sistemas de supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que pues tú y yo acá ahorita estamos tranquilos, pero de alguna manera nuestro cuerpo sabe que afuera hay un coronavirus, que hay una pandemia, que hay gente que está pasándola muy mal. Eso genera mucha incertidumbre. No sabemos si nos vuelven a encerrar, si no nos vuelven a encerrar, qué va a pasar. Claro. Todo eso hace que nuestro sistema límbico esté activo todo el tiempo y dificulta que otras áreas del cerebro, como el lóbulo frontal, que es la parte más acá como superior, sobre todo la corteza prefrontal, que es la que nos permite planificar, hacer organización de, ok, estamos a hoy, vamos a hacer un plan para dentro de un mes, va a pasar tal cosa. Esas áreas del cerebro no pueden funcionar bien si el sistema de supervivencia está activo. Y cuando te digo que lo compartimos con los reptiles es porque esto es algo demasiado primitivo. No es como que tú puedas decir, voy a apagarlo, así como ya. Si se prendió, se prendió. Y llevamos 7 meses largos en los que hemos tenido este sistema activo. Y no es fácil conectarse con, ¿a qué era que yo jugaba cuando estaba en el recreo? Ven, mi amor, juguemos a la rueda rueda. Los niños les pasa exactamente lo mismo y están muy irritables, se quieren meter entre el cuarto, por ejemplo, los adolescentes, los más chiquitos pelean, hacen pataletas que antes de golpe ya no estaban haciendo y los papás, todos con el sistema de supervivencia activado, no logran poder pensar en cómo resolver esto. Claro. Entonces, ¿qué es clave ahí? Yo te digo que no puedes apagar así tu sistema de supervivencia, de alguna manera a través de la respiración uno puede ayudar a ese sistema a que pueda calmarse y a que las otras zonas del cerebro que todos tenemos, incluso desde pequeños, puedan funcionar y podamos pensar, oiga, qué rico sería más bien, en vez de pelear, salir a darnos una vuelta por el parque con el tapabocas. Ya se puede hacer. Pero para llegar a ese pensamiento y decidir qué vamos a hacer, tenemos que saber que esta irritabilidad en la que estamos todos tiene que ver con una cosa muy inconsciente y neuroquímica que pues no podemos controlar, pero pues viene bien que todos sepamos que nos está pasando y que podemos manejar y tranquilizar. Primero respirando cuando estemos muy irritados, profundamente. Funciona muy bien inhalar despacio, como aguantar un segundillo y luego soltar.
Claro, si el niño está en la pataleta, se está botando al piso gritándote, mamá, eres la peor. No es fácil, pero Claro. justamente si uno lo hace, este primero sistema se calma un poco y logra conectarse con el otro y decir, respira tú también, mírame, respira conmigo, un segundito. Y eso luego puede devenir en, mira, ya estás calmado porque estabas furioso por tal cosa, yo también me alteré porque no intentamos salir y nos damos una vuelta. El movimiento activa otra zona del cerebro y ayuda a que ese sistema límbico baje la guardia un poco y podamos ver que en medio de tanta incertidumbre hay Claro. pequeñas cosas que podemos controlar. O sea que en este tiempo de incertidumbre y demás, de todo lo que ha pasado, estamos a la defensiva, doctora. Si antes estábamos a la defensiva por el estrés, por las obligaciones, por el trabajo, por el trancón, por el servicio de transporte, por todo lo que nos rodeaba, ahora estamos a la defensiva por todo el tema de salud y por todo lo que pueda pasar en casa, por la discusión, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, por mi familia y demás. Sí. Es un proceso, bien lo dice la doctora, nos lo está explicando, que nosotros mismos debemos y necesitamos manejar, que no vamos a pagar de la noche a la mañana, pero que sí debemos ser conscientes que está y que obviamente lo podemos manejar. ¿Es igual de relevante todo esto, tanto en adultos como en los niños? ¿Este recreo, esta pausa es igual de relevante? ¿Podríamos de pronto enfocarnos hacia un sector más o menos o no? ¿Es igual de relevante? Es igual de relevante y tú ahorita decías que esto es un proceso y uno de la noche a la mañana, si está teniendo un estrés continuo, como la pandemia, o más carga laboral, como la pandemia, También. el cuerpo está todo el tiempo con ese sistema de supervivencia prendido. Y no es fácil que con una respirada como hacíamos ahorita, como, ay, ya, se me quitó el estrés. No, Sí. de alguna manera hay que, igual que ir al gimnasio, ser consistentes en estos momentos de recreo, bien sean para meditar, si uno quiere meditar y le funciona, para salir a correr, para comerse algo rico, para darse una pausa, y cuando uno empieza a meterlo en la rutina, el cuerpo se habitúa a que, así como hay momentos de carga y de ansiedad y de estrés, también hay momentos de pausa y de relajación, donde se secretan también otros neuroquímicos que nos ayudan a sentirnos bien. Perfecto. Y esto es clave en la infancia, que están aprendiendo, en la adolescencia, que siguen aprendiendo, pero además están pensando en quién soy yo, para dónde voy, qué voy a hacer. Y pues a ellos sí que les ha tocado duro en la pandemia porque no se sabe para dónde vamos. Claro. Y en la adultez, que tenemos que trabajar y usar lo que ya sabemos para poder mantener un trabajo. Entonces, en cualquier edad es imprescindible que uno se habitúe a tomarse pausas y a poner límites. Doctora María Camila, ¿cómo deberían ser esas pausas? Por ejemplo, sabemos que tuvimos un proceso, sabemos que tuvimos un hecho infortunado, volvimos a la realidad, estamos en casa, estamos en la empresa, estamos trabajando, pero ¿cómo se pueden hacer esos recreos? ¿Cómo poder decir, bueno, vamos a hacer la pausa y cómo determinar lo que vamos a hacer? Ok, primero creo que es clave poder determinar cómo tomársela. Entonces, si uno tiene hijos, sobre todo hijos pequeños, es decir, primera infancia de los 0 a los 5 años, es importante usar símbolos visuales, imágenes. Pueden ser fotos de uno mismo y de los hijos de uno Sí. en la rutina diaria. Es decir, nos levantamos, entonces hay, como en el colegio que uno tiene el lunes, martes, miércoles, jueves. El horario. Y de ahí para abajo el horario. Entonces puede ser que antes de empezar con la clase de español del niño, uno tenga desayuno en familia. Entonces hay una foto de toda la familia desayunando. Chévere si uno se toma la foto y de alguna manera se obliga a que, como en la foto estamos todos, pues todos Vamos a estar desayunamos. todos. Claro, si uno empieza a trabajar a las 6 de la mañana y los niños empiezan a estudiar a las 8, pues hay que mirar de qué manera se logra encontrar ese espacio. Si no es ahí, puede ser más adelante. Lo que es clave con los chiquitos es tenerlo visualmente y se puede hacer paralelo. Es decir, lunes, mamá está en reunión mientras hija está en clase de español. Y al tiempo papá está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces esta niña puede ir a su horario visual y decir, yo estoy en clase de tal cosa, mi mamá está en Correcto. una reunión con el computador, no la puedo interrumpir. Para los niños el Como paso del asimilar las tiempo- cosas, como Sí. también ser parte de todo el proceso. Exacto. Y sobre todo poder tener claridad de qué está pasando. Uno a los 5 años todavía no entiende el paso del tiempo. No. Mañana y ayer son exactamente lo mismo. Cuando uno lo tiene visual, bien sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ayuda a que ese cerebro vaya entendiendo el paso del tiempo.
Ahora, esto sirve también con los de 12 años o los de 10. Claro. Incluso con los adolescentes, o si uno vive solo con la pareja y son adultos, puede organizar momentos del día entonces para tomarse un recreo. Entonces uno dice, amor, ¿tú a qué horas tienes un descanso? ¿A las 10? Listo, yo a las 10:15. A las 10:15 nos encontramos y nos tomamos un café. Entonces, no sé, un día tú haces el café, el otro día yo hago una aguapanela. Algo que a los dos o a la familia les parezca rico, y entonces así se toma uno ese recreo. Algo tan sencillo, pero tan importante, que se puede aplicar en casa, que se puede aplicar en oficina, que se puede aplicar con los compañeros de trabajo, que se puede aplicar en pareja, en familia, y que tiene que ver con ese estado emocional nuestro, esa calidad de vida y esa tranquilidad que nos da el estar bien. Una nueva pausa de interés, nos vamos de pausa activa nosotros también aquí en Salud para Todo con Teleamiga Internacional. Hoy hablando de la importancia del recreo en casa, y sí que es importante poder determinar factores de riesgo y también poder determinar el momento de esta pausa, de este recreo, para que todos obviamente evitemos cosas mayores y también complicaciones a futuro. La doctora María Camila Mejía nos está hablando del tema y por supuesto lo compartimos con todos ustedes aquí en Salud para Todo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Salud para Todos, siempre entregando información, siempre compartiendo buenos temas y siempre estando acompañándoles aquí a todos ustedes, amigos, con estos programas de interés y con estos programas con los cuales también muchas personas han entendido, han comprendido y han logrado manejar su proceso. Por lo menos ya son conscientes que hay soluciones, que hay alternativas y que podemos a través de la prevención también evitar cosas mayores. El recreo en casa, la doctora María Camila Mejía Merchán nos habla con respecto a esta salud mental, con respecto a todo lo que nos ha venido pasando y con relación a tantas situaciones de peligro, de riesgo, situaciones complejas, difíciles que se están viviendo en los hogares, que se están viviendo en las familias y que tenemos cada uno de nosotros. Doctora, hay algo que de pronto lo mencionamos, pero que en definitiva se sigue presentando. Y quién sabe a futuro cómo vaya a repercutir en los chicos, en las chicas, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que estaban acostumbrados a una rutina, que estaban acostumbrados a una vida, que tenían sus compañeros, que tenían su espacio, que tenían su rutina diaria y que obviamente también hasta tenían su recreo, en donde jugaban con más niños, en donde interactuaban con más compañeritos, en donde también expresaban muchas cosas y que hoy por hoy, después de tantos meses, pues como que todavía no ha pasado nada, como que todavía ellos son los que más siguen recibiendo la presión y como que todavía ellos siguen como que adaptando y asimilando lo que venga. ¿Qué puede pasar con estos niños, doctora? ¿Qué puede repercutir con estos chicos que ya no tienen su descanso, que ya no tienen sus amiguitos, que ahora están pegados a todo lo que tiene que ver con la tecnología? ¿Qué puede pasar y cómo podemos de pronto ayudar a estos papitos y mamitas a que pues oxigenen a estos chicos? Ok. Creo que uno de los temas que estás nombrando por el ladito, sin nombrarlo, y lo voy a nombrar, es el proceso de socialización. Es cuando uno va al colegio, tiene la oportunidad de jugar en el recreo con los amigos y ser quien uno es. Porque cuando uno está en una clase, tiene que ser lo que la profesora o el profesor pide. Entonces, sentarse de una manera, levantar la mano para hablar. Y uno ahí también es uno. Pero en el recreo, cuando uno es chiquito, juega a lo que quiere con la imaginación. Cuando es adolescente, habla de lo que quiere. Y eso es algo que se ha perdido en la forma en que estábamos acostumbrados. Creo que es importante no perder de vista que todavía podemos socializar. Afortunadamente tenemos videollamadas y un sinfín de plataformas en las que podemos poner en práctica la socialización a través de un medio diferente. Entonces, esto va de alguna manera y está afectando a los niños porque, por ejemplo, los que no tienen hermanitos, pues el papá no le va a rapar el juguete al niño. Y por eso es que el recreo es importante, Claro. porque si uno de papá se mete a jugar con el chiquito al Lego y uno está construyendo y quiere la misma ficha que su hijo, pues aparece una situación típica de un contexto escolar, donde se puede uno poner a practicar el tomar turnos, el solucionar un problema. Oye, pero es que mira, yo la quiero usar, ¿qué tal si me la prestas? O bueno, yo te la doy. Y darle el modelo al niño o a la niña de cómo se hacen las cosas. Entonces, fíjate que estar en casa, no voy a decir que no quita posibilidades y situaciones,
Pero estar en casa no quiere decir que no podamos tener también la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades en familia, incluso los que tienen solo un hijo o los que no tienen hijos. Doctora, ¿ya ha tenido pacientes de pronto que hayan tenido inconvenientes o que de pronto estén manifestando alguna eventualidad en cuanto a este cambio, en cuanto a esta situación? De pronto en cuanto a ese proceso, no sé, de comportamiento tal vez en los niños. Sí, creo que parte de las consultas últimamente han sido relacionadas con entender si lo que los papás están viendo de sus hijos es normal. De alguna manera antes, cuando se iban a trabajar 8 horas y volvían por la noche, o ya estaban dormidos los niños, o tenían un pequeño tiempo para jugar, pero no convivían con ellos, no veían cómo comían o no comían, cómo hacían pataletas cuando se frustraban, las dificultades que tienen para poner atención. Hoy en día entonces los papás se están encontrando con que no saben muy bien si lo que les pasa a sus hijos es normal o no es normal. Esa ha sido una de las mayores consultas. Y digamos que más allá de la posibilidad de nosotros como psicólogos atenderlo, esto es una oportunidad para los papás de conocer a sus hijos, de entender cómo son mis hijos Claro. y cómo soy yo y cómo quiero enseñarles a manejar esto. Digamos que hay este dicho de los niños no vienen con un manual debajo del brazo. No vienen. Y si bien la psicología puede brindar elementos desde la psicología del desarrollo de entender qué pasa en cada etapa para que los papás sepan un poco qué es esperable y qué no, también hay una cuestión de observar y de conocer. Y hay una cosa de la que no hemos hablado y es importantísimo hablar y tiene que ver con los límites. Tomarse un recreo es ponerle un límite a la jornada escolar o a la jornada laboral. Perfecto. Y los límites son los que nos dan la referencia para saber qué tanto puedo ir hasta un punto, qué tanta carga puedo poner. Perfecto. Por ejemplo, un camión de carga, si tiene, no sé, 8 kilogramos inventados de límite de peso, si le pongo 10, pues no va a andar bien. No va a pasar. O sea, va a claro. romper. A los seres humanos nos pasa lo mismo. Pero muchas veces esos límites no son límites que nosotros pongamos, sino que pasan a ser limitantes para nosotros, porque nos limitan en muchas cosas. ¿Ahí qué hacemos, doctora? También hay que hacemos porque pues generalmente uno opta por buscar lo mejor para nuestra vida, pero muy difícilmente se encuentra inmediatamente con esto. Hay que hacer un proceso, hay que recibir, hay que asimilar. En las empresas de pronto hay que atender indicaciones, hay que cumplir con unas funciones, con unas labores, y en cambio de poner uno ese límite y decir no, basta, tranquilo, ya no más, pues lo limitan y condicionan a uno de tal manera, pues, ¿qué hago? No hubo más que hacer, me tocó. Entonces, ahí cómo manejamos esa contraparte, doctora. Y fíjate cómo lo pones tú, y me tocó, y sí, obviamente hay momentos donde a uno le toca asumir una responsabilidad, y si para el día siguiente, no sé, uno entrega un informe y el cliente no le gustó y toca cambiarlo para el día siguiente, pues hay que correr y trasnocharse. Pero sí, entonces ahí es donde uno dice, listo, pasó una vez, pero si esto empieza a pasar todas las veces, ¿dónde está el límite y quién lo debe poner? Entonces, si tú me preguntas a mí, pues es uno quien debe decir, hey, momento, esto de pronto no está funcionando como debería estar funcionando, nos está pasando que todas las veces el cliente nos dice que no y estamos corriendo al día siguiente y eso implica que yo me estoy trasnochando. Claro. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de decir, no, pues renuncio y me busco otro trabajo, pero es que esa no es la única opción. El límite no es llegar al final y decir, esto ya no va más. No pude, claro. Justamente para no llegar a no pude, uno debe buscar pequeñas maneras, como lo que te decía de, si cojo el celular a las 6 de la mañana y veo todos los correos y más o menos como el desayuno pensando ya en lo que no he hecho, pues yo mismo estoy transgrediendo el límite de mi tiempo de desayuno. Muy bien. Ese, por ejemplo, es un recreo. Y si yo tengo hijos y mis hijos ven que yo no cumplo mis propios límites, pues ¿cómo puedo esperar que luego ellos sigan ciertas instrucciones y acaten ciertos límites que les vamos a poner como papás o como sociedad? Perfecto. Se siguen presentando los temores, se sigue presentando con la vuelta a la normalidad, se sigue presentando ese miedo de estar expuesto no solo a lo que pueda ocurrir, sino también a lo que nos pueda pasar ya en la calle. Llevamos tiempo sin salir y encontramos una ciudad sorprendente,
lo que hablábamos, siempre estamos como al acecho, siempre estamos ahí como expuestos y pues son situaciones que muchas veces y muchas personas tampoco logran entender y tampoco logran asimilar. ¿Cómo fortalecer esos seres, cómo fortalecer esas mentes y cómo fortalecer de pronto esas conductas, si cabe el término, con respecto a lo que pueda pasar, con respecto a cómo me puedo desempeñar y con respecto a cómo puedo actuar también? Ok. Entonces, ahí digamos que volvemos a tocar el tema un poco de los límites, porque cuando uno tiene los límites, además nos dan claridad sobre lo que va a pasar. Una rutina es un límite de alguna manera, es una actividad que empieza acá, termina acá y luego tengo la otra. De esa manera yo sé qué puedo esperar. Cuando uno sale a la calle, hoy en día, pues sigue siendo la calle, pero entonces hay menos carros, pero la gente está con tapabocas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llego a una tienda y la persona que me está atendiendo tiene el tapabocas acá? No, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me hago en la loca o le digo de manera asertiva, como, qué pena, podrías ponerte por favor el tapabocas para que yo también me sienta cómoda y protegerte a ti? Esa es una forma de manejar esa ansiedad que nos da el salir hoy en día. Tú tocas un tema importante y es qué hacer con la gente que le está costando mucho. Entonces, hay que ver los niveles y tú ahorita cuando me presentabas hablas de la psicología clínica y tiene que ver la psicología clínica con todas las personas del mundo sufrimos, todos tenemos unos rasguitos obsesivos, otros narcisistas, pero igual que esa campana de Gauss del colegio, donde hay una normalidad y hay unos parámetros que se salen por lo negativo o por lo positivo. En estos síntomas, por ejemplo, si uno está teniendo mucho susto de salir, tanto que incapacita que yo pueda hacer las cosas del día a día, como ir a salir a hacer mercado, pues vale la pena buscar ayuda profesional y empezar un proceso de psicoterapia o trabajar en enlace con psiquiatría y psicología. Es que, doctora, se conocen casos en donde la gente, pues, el trabajo ya no pasa a ser importante, ya no lo hace con gusto, ya obviamente, repito el término, le toca a la gente ir. Se conocen casos y escucha uno casos en donde el ritmo de vida en casa se ha vuelto tan monótono que ya hasta la misma relación de pareja se ha vuelto difícil manejar. Se conocen casos que tienen que ver con los niños, con las niñas, en donde son terriblemente insoportables, dicen ahora, en cuanto antes se podía hablar y cuando se podía escuchar. Entonces piensa uno que son demasiadas cosas que la gente y la sociedad tiene y que en definitiva pues hacen parte y deberían ser parte de ese proceso cambio. Y de allí lo que de pronto podamos direccionarle a los televidentes, cada ser humano es un mundo aparte, cada ser humano es un mundo totalmente diferente. Y cada uno de nosotros, usted lo dijo, doctora, ahorita, tenemos un sentir y un sufrir, un pensar, y esto es característico de cada uno de nosotros, pero para estas personas, doctora, definitivamente la ayuda, la terapia. Sí. Mira, de la misma manera que si uno le está doliendo la barriga y le duele y sigue doliéndole durante una semana, otra semana y cada vez es más intenso el dolor, uno no se dice, eso se me va a pasar. Hay uno que otro que sí, pero la mayoría dice, voy a llamar al médico o voy a irme a urgencias porque este dolor está incapacitante y no puedo. Perfecto. De la misma manera, cuando a uno le duele el alma o el psiquismo, como lo llamamos nosotros, pues hay que buscar esa ayuda. Y las señales de esos dolores son cuando uno está muy irritable, cuando no está pudiendo hacer las cosas que hacía antes y le cuestan un montón, cuando uno está muy triste, cuando uno está ansioso y siente que todo el mundo lo va a atacar o el mundo está como en contra de uno, son señales de hay que buscar ayuda. Y acá me parece chévere poder hacer una aclaración. Cuando uno llama a consulta con un psicólogo la primera vez, no quiere decir que te vayas a casar con ese psicólogo. Tú llamas al psicólogo. Quiere decir que no esté loco o esté loca la persona. Exacto. Tú llamas a pedir información sobre, hola, ¿cómo trabajas tú? Y yo quiero saber si yo puedo trabajar contigo. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, doctora. Esto es importantísimo para darle confianza a la gente que en determinado momento no sabe qué hacer, no tiene con quién hablar, se siente solo, se siente ya totalmente ido de este mundo, de este planeta, o sea, está totalmente desenfocado, pues para que tenga esa confianza y poder conectarse con alguien. Una nueva pausa y ya estaremos de vuelta para hablar al respecto. Seguimos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Gracias, mil gracias a todos ustedes por seguir ahí conectados con nosotros, por seguir escribiendo, por seguir preguntando, por seguir reportando y también por seguir compartiendo esta información. Somos cada día más y más de esta familia Teleamiga Internacional y por supuesto de este espacio Salud para Todo, que tiene temas
de interés, que tiene obviamente temas que hacen referencia a enfermedades, a procesos, diagnósticos y demás, pero que también tiene un recreo como el de hoy. Estamos enseñándole a la gente a disfrutar un recreo, estamos hablando con la doctora María Camila Mejía con respecto a la importancia de esos recreos, no solo para nuestros niños, para nuestras niñas, sino para nosotros mismos, para nuestras vidas. Antes de ir a la pausa, doctora, hablábamos de cómo poder darle confianza a la persona, de llamar, de comunicarse, de preguntar, de pedir una asesoría, ¿por qué no decirlo? De pedir ayuda. Si usted está allí que ve que no puede y que no sabe qué hacer, pida ayuda, tranquilo. No lo van a tildar de loco ni de loca, que es lo que primero piensa el ser humano. También, ¿por qué pasa eso, doctora? Cuando hacen referencia a una consulta psicológica, no, es que usted ya está loco. No, es que ya no nos lo perdimos. ¿Por qué pasa esto, Digamos doctora? que hay una historia que no podemos negar. Hay una historia de donde surge la psiquiatría y de donde surge la psicología. Y pues lo que hoy en día entendemos como ciertas patologías o ciertos desórdenes del estado del ánimo o de la personalidad siempre han existido desde hace muchos, muchos años. ¿Qué pasaba? La comprensión que había pues no era la misma y el manejo era el loco del pueblo, que es decir, la persona que tenía un sufrimiento Sí. muy intenso y le impedía poder llevar a cabo las funciones de su vida de manera esperable o como el resto, pues era llevado o al árbol, en algunos casos sí, se amarraba al árbol, pero a los sanatorios en principio, es decir, a Sí, los sí, hospitales psiquiátricos de la época, y pues aquí es donde Foucault hace como una crítica tremenda a la concepción de enfermedad y a partir de ahí se va construyendo un saber. Hoy en día, pues ya afortunadamente no estamos ahí. Todavía tenemos hospitales psiquiátricos porque hay momentos donde las personas necesitan un poco un paréntesis, una pausa para poder bajar la intensidad de todo lo que está pasando, sea cual sea el síntoma, y luego volver a reintegrarse. Pero ese es solo un extremo, volviendo a la campana de Gauss, eso es un extremo. En la normalidad está el sufrimiento, no hay ningún ser humano que no tenga conflictos y que no diga, yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Y es que hay un proceso y lo estamos viviendo y lo mencionábamos iniciando, doctora, después de todo lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido, pues la persona se ha venido llenando. Confusión, agonía, estrés, pensamientos terribles, absurdos, extraños, obligaciones, responsabilidades, y es la sumatoria de todos estos procesos, doctora, lo podríamos de pronto referenciar así para la gente. Tanto estrés suma y determina algo. Tanta tristeza, tanta agonía, tanta soledad suma y determina algo, o repercute en algo, o me equivoco, doctora. De alguna manera sí. No vamos a negar también que lo que uno ha sido y ha vivido desde la infancia, incluso desde el momento en el que está en el útero de la mamá y se va gestando, va formando quién uno es. Las cosas bonitas y las cosas difíciles, las cosas de las que de pronto uno no está tan orgulloso. Y cuando uno se da cuenta que está sufriendo o cuando alguien le dice a uno, me estás haciendo sufrir con lo que sea que te pasa a ti, pues viene bien poder buscar la ayuda para determinar no si uno está loco o no. Los psicólogos no decidimos si alguien está loco o no. No hay un diagnóstico que diga ya es loco. extremo, doctora, ¿no? Ese término, lo que pasa es que es muy coloquial, pero ese término ya pasaría a ser muy extremo para esa persona que Claro. tristemente se ha dejado llevar por las situaciones o que las mismas situaciones lo pusieron en ese estado. De la misma manera que uno no va al médico esperando que le digan que tiene cáncer. Uno Total. puede tener una gastritis y necesita cambiar la dieta y tomar cierta medicación. Claro. En el caso del sufrimiento psíquico, pues uno necesita poder tener un espacio donde conversar, donde entender qué pasa con uno, con las emociones, con los pensamientos y poder modificarlos para sufrir menos. Claro. Por eso te decía, si tú llamas a un psicólogo, no te vas a encontrar con alguien que te dice, listo, entonces a partir de ahora los martes a las 4 es tu cita de por vida. Te va a decir, hagamos una entrevista donde tú vas a conocer al psicólogo o a la psicóloga y te van a conocer a ti. Y se va a acordar si va a haber una relación terapéutica, un trabajo para conocerte y que tú puedas sufrir menos sin que el tema de la locura esté en la mesa. Sí, claro, importantísimo. Retomando entonces lo que es el recreo y retomando entonces lo que debemos hacer para el recreo, invitación, doctora, invitemos a la gente a oxigenarse, invitemos a la gente a divertirse, invitemos a la gente a hacer este recreo, invitemos a la gente a desprenderse, a soltarse de tanta cosa y también a que tomen un poquito de conciencia, que es importante disfrutar la vida, que vale más la calidad de vida que muchas situaciones adversas que muchas veces nos ponemos a espaldas, nos ponemos a cargar, que no son nuestras y que de una u otra forma van repercutiendo
influyendo de una manera negativa para con nuestra salud. Invitemos a cambiar esta rutina, doctora. Yo creo que la invitación sería, hay que tomarse un recreo para no enfermarse, pensando justamente en que necesitamos una pausa para que el cuerpo se relaje, la cabeza se relaje y uno se conecte otra vez con la familia, con los amigos, incluso en esta pandemia, bien sea virtualmente o con el distanciamiento social y las protecciones que necesitamos tener en este momento. Perfecto. Esa sería la invitación. Invitación a soltarnos y obviamente a compartir más. Si hay casos ya de pronto de preocupación, si de pronto están viendo algunos comportamientos extraños, no solo en los chicos, en las niñas, en los niños, en los jóvenes, en mi pareja, diálogo tal vez, escuchar o plantear la situación o cómo actuar, doctora. Yo creería que el diálogo con la persona es clave. Primero empezar pero un diálogo donde partimos de cómo cada uno se está sintiendo, no de un juicio hacia lo que el otro está haciendo. Okay. Es diferente decir, tú me estás haciendo sentir mal, a decirte, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal cuando tú haces esto. Perfecto. Y a partir de ahí, si el diálogo deviene en, es que esto está pasando mucho, o sabes que no lo había pensado, pero me estoy sintiendo así, en esto, pues vale la pena poder buscar la ayuda. Esos mismos comportamientos en adultos y en niños. Exactamente. ¿Qué tan bueno es poderle determinar esa situación al niño? De pronto decirle y hablarle directamente o abiertamente, hey, esto está pasando por esto, o tu comportamiento es así, por esto. Es importantísimo, porque justamente al nombrar lo que uno está viendo, pero el niño no entiende qué le está pasando, ayuda a, de alguna manera, controlar la situación, porque un niño simplemente siente y expresa casi siempre con el cuerpo. Un bebé furioso se echa para atrás, manda las manos, los pies, pero no sabe qué está pasando. Pero al año ya entienden muchísimo. Sí. Si uno le dice, ¿sabes qué? Estás algo irritable, eso que te pasa se llama estar furioso, porque yo no te di el chupo al bebé, de acuerdo. o al más grandecito, porque yo no pude estar contigo mientras te tomabas la lonchera, entiendo que estés furioso conmigo. ¿Qué tal si la próxima vez hacemos esto? Entonces siempre es nombrar la emoción y luego también buscar una solución. Perfecto. Con los niños Doctora, es dentro de todos los pacientes y dentro de todo lo que ha visto en este tiempo, ¿cuál ha sido el caso o cuáles son esos casos más frecuentes, comunes? Procesos de depresión, procesos de irritabilidad, de estrés. ¿Qué problema mental es el más frecuente hoy por hoy en la consulta de psicología allí en su consultorio? Digamos que yo te podría hablar de mi consulta, porque no te puedo hablar de la consulta. Sí, claro, generalizando, como por tener un ejemplo de lo que está pasando y lo que está viviendo como profesional de la salud en psicología en su consultorio. Hay una, de alguna manera, como causa común a múltiples formas de manifestarse en este sufrimiento y es la ansiedad. Y la ansiedad pues tiene todo el sentido además en esta pandemia porque no es claro qué va a pasar. Sí. La ansiedad, a diferencia del miedo, es difusa. La ansiedad es esta sensación como de hay un peligro, algo está pasando, pero no sé muy bien qué es. El miedo, en cambio, es tengo miedo a que viene el lobo y me comerá, un poquito como el niño. Cuando uno puede lograr que esa ansiedad difusa se vuelva un miedo, es más fácil enfrentarlo porque se puede buscar la solución. Y la ansiedad tiene muchas caras. Okay. Entonces, pues lo que llega a la consulta tiene muchas caras, pero la raíz común es la ansiedad. Y justamente tomarse un recreo claro. ayuda a que esa ansiedad baje, porque uno se conecta con cosas que son agradables y se activan los circuitos de recompensa del cerebro que hacen que uno se sienta bien. Pues qué interesante, doctora, qué bueno poder hablar con los televidentes, contarles a los televidentes todas estas situaciones, procesos y demás que se vienen presentando. Y qué bueno también poder decir dónde la encontramos, doctora, qué bueno poder transmitir redes sociales, teléfono, o en dónde la gente la puede ubicar si se llega a interesar de pronto para una consulta o para alguna terapia especial. Bueno, entonces, en Instagram hay una red social que se llama Saber para Sanar, tiene punto intermedio, es decir, saber.para.sanar. Ahí la estamos viendo en pantalla para que la tengan de referencia, saber.para.sanar. Y van a encontrar información relacionada con la psicología en general y la psicología del desarrollo, lo que es esperable a cada edad que uno le vaya pasando y algunas recomendaciones de cosas que uno puede hacer. Encontrar también, para sobre todo los que son padres de familia, talleres sobre parentalidad. Y si quieren una consulta, la forma más sencilla es escribirme a mi correo o llamar a mi celular. Claro. Mi correo es camilamejiamerchan@gmail.com y mi celular es 311-275-4761.
Otra vez la línea, doctora, por favor. 311-275-4761. Allí van a tener la oportunidad entonces de consultar a la doctora, de preguntarle, de indagar, de recibir información, ¿por qué no? Pedir la consulta, pedir la cita y lo más importante, tener ese acompañamiento, tener ese diálogo, tener esa charla, ser escuchado, amigo televidente. Muchas veces ni siquiera ha sido un problema de la casa, ni siquiera ha sido un problema familiar, ni siquiera un problema suyo. El problema es que ni siquiera se ha podido expresar, no lo ha podido exteriorizar todo eso que tiene allí dentro. Doctora, muchas gracias por la compañía. Esperamos volverla a tener por acá muy pronto. Yo feliz, muy rico este espacio, muchas gracias. Con mucho gusto. La doctora María Camila Mejía Merchán, quien es psicóloga, antropóloga de la Universidad Javeriana, nos acompañó hoy en Salud para Todo, hablando de la importancia del recreo en casa y de cómo podemos evitarnos tantas situaciones que a futuro, si no controlamos ni manejamos, pueden dañar nuestra vida, pueden dañar nuestro cuerpo, pueden dañar nuestra salud. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias también por permitirnos llegar hasta sus hogares. Continúen con la programación de Teleamiga Internacional. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, mil y mil gracias y bendiciones para todos.